una de las preocupaciones al preparar esta palabra que Dios me hablaba, algo de lo que realmente anhelo que Dios esté obrando, es que sea una palabra que pueda ser bien entendida, que pueda ser bien capturada en el espíritu, en el corazón. Porque quiero hablarte, yo le puse como título esta palabra, habilitados para prosperar. Ese es el título de la palabra. ¿Por qué pongo este título? Porque entiendo en mi corazón, lo creo con todo el corazón, que el evangelio del reino hace prosperar a las personas, hace prosperar a la familia. Lo creo con todo mi corazón, lo creo de verdad. Que una persona que cree en Jesucristo, cree en el evangelio de Dios, en el evangelio del reino, en las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, y la cree con todo su corazón y las abrazas en su corazón, en su espíritu, es una persona y son familias que cuando lo toman, sí o sí la prosperidad viene a la vida de esa familia, de esa persona. Lo creo con todo mi corazón. Pero ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que cuando uno habla de estas palabras y no las entiende realmente, no la entiende en el espíritu, no entiende la palabra y toma la idea de que Dios nos habilita para prosperar, podemos malentender, malinterpretar la forma de cómo Dios nos prospera y cómo Dios obra. Yo cuando digo que creo en que el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, realmente nos prospera, lo creo con todo mi corazón, pero no estoy creyendo en un evangelio de la prosperidad que a veces sale, se predica o la gente interpreta. Un evangelio de la prosperidad barata, un evangelio sin compromiso, donde Dios tiene que dar, pero no hay compromiso de la parte del pueblo de Dios. No creo en eso. No creo en esa enseñanza. Tampoco creo en un evangelio de ofertas sin demandas. Jesús jamás predicó un evangelio de ofertas sin demandas. Siempre Jesús confrontó y pidió. Por eso esta palabra está basada con lo que arrancamos en el tiempo que ministramos la ofrenda. Dios pide obediencia para que nuestras vidas realmente puedan recibir lo mejor de Dios. Amén. Y quiero leerte dos textos muy conocidos y con eso me meto a la palabra que vamos a compartir. Sí, en Mateo 6, 9 al 11, que es una partecita del Padre Nuestro. Y vamos a continuar ahí en el mismo capítulo 6. Hay una palabra más de la súper conocida, pero que Dios la tiene para nosotros en esta noche. Amén. Mateo 6, versículo 9, Jesús enseña al Padre Nuestro a los discípulos que le pidieron que le enseñara a orar. Y Jesús le dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorifica al Padre. Versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Creo que el pan cotidiano, lo he compartido alguna vez también, representa más que tener la comida para cada día. El pan habla de sustento, el pan habla de tener en casa, en la familia, lo que la familia necesita. Porque es una tremenda realidad que si uno está en un tiempo de crisis, si una nación está en un tiempo de crisis, si estamos en un país en guerra, una situación difícil, bueno, se está viviendo un momento de prueba, dificultad. El tema es cuando la crisis es anormal, cuando hay otros que pueden prosperar, cuando hay otros que pueden estar bien, y uno dice, ¿qué pasa? Que no prospero, que no crezco, que estoy enredado en los mismos problemas, que no alcanzo a lograr las cosas que anhelo para mi vida. Entonces creo que de eso se trata. Que prosperar y estar habilitado para prosperar es que en un contexto normal, el pan nuestro, con todo lo que significa, esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, esté la bendición, la prosperidad, la habilitación de Dios para la bendición sobre tu vida. Amén. ¿Se entiende esto? Jesús sigue hablando del reino y estamos leyendo 6, 9 y 11, el Padre Nuestro termina, sigue con varias cosas importantes, llega al versículo 31.
que tantas veces lo hemos leído, pero que está tan acorde, yo no sé si vos lo viste, que está tan seguido dentro del mismo capítulo y siguiendo el mismo orden. Es ahí, versículo 31 al 33, dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Versículo 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La bendición, la prosperidad, el pan de cada día, lo que uno anhela, lo que uno necesita, que cuando no está, es una gran opresión. Porque uno puede estar cantando, puede estar buscando de Dios, pero cuando hay necesidades, problemas, escasez, lucha, nuestra mente está en otro lugar. ¿Cuánto entienden lo que digo? Nuestro corazón está en otro lugar. Y el anhelo es que esta palabra dé fruto en tu vida y que toda la bendición de Dios esté para cada uno de nosotros. Que seamos en esta noche habilitados para la prosperidad. Amén. El Padre Nuestro arranca con: venga tu reino. El énfasis es el gobierno de Dios. El énfasis es la autoridad de Dios. Y al punto tal dice: sea tu voluntad hecha como es en el cielo, sea hecha en la tierra. Lo sabemos. Pero nosotros nos enfocamos muchas veces más en el resto. Pero lo que nos habilita a pedir el pan de cada día es cuando primero en nuestro corazón está: Señor, venga tu reino. Es decir, no, acá sí el orden de los factores altera el producto. Acá sí. Nos acercamos muchas veces a Dios o buscamos el favor de Dios porque necesitamos lo demás. Pero Jesús nos dice, primero es venga tu reino. ¿Por qué? Porque cuando viene el reino, lo demás viene por añadidura. Porque cuando el gobierno de Dios, cuando la presencia, la autoridad de Dios está sobre una vida, sobre una familia, lo demás viene por añadidura, y lo dice en el versículo siguiente. No se preocupen por las demás cosas, no se afanen por las demás cosas. Eso hacen los incrédulos, los paganos, dice. Y vuestro Padre sabe que necesitan esas cosas. Entonces, ¿qué deben hacer? Busquen primeramente el reino, el gobierno, la autoridad de Dios sobre su vida, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. ¿Cómo somos habilitados para prosperar? ¿Cómo es que podemos, cuando vas a hacer un trámite y tenés que hacer un montón de papel hasta que te ponen el sello y te dicen, listo, terminado, habilitado, terminado, qué sé yo, cualquier trámite que tengas que hacer? Es decir, una vez que está ese sello, está listo, se puede hacer. Bueno, ¿cómo hacemos en el nombre de Jesús? ¿Cómo hacemos para realmente estar habilitados para prosperar? Porque la voluntad de Dios es que nos vaya bien. La voluntad de Dios es que seamos prosperados. La voluntad de Dios es que tu vida tenga todo. ¿Lo crees? Amén. Es la voluntad de Dios. Y lo primero que quiero decirte, te vuelvo a decir, es un mensaje muy básico, pero lo traigo en el espíritu y en la observación de la vida. Somos habilitados a prosperar cuando realmente somos parte del reino de Dios. Porque el que prospera, el que recibe las demás cosas por añadidura, el que puede esperar el pan de cada día y esperar que el Padre lo va a proveer, es aquel que está siendo parte del reino de Dios. Jesús en dos textos lo dijo muy claramente, pero también muy confrontativamente, cómo se es parte de un reino de Dios, cómo se pasa de un reino que no era de Dios al reino de Dios. Jesús lo dijo en dos versículos. Uno fue el encuentro con Nicodemo, que todos recuerdan, Juan 3:3. Ahí Jesús en Juan 3:3 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Es decir, Jesús no le dijo a Nicodemo, ni porque eres religioso, ni porque vas a la sinagoga, ni porque das limosna. No. Él le dice, si no naces de nuevo. Y después le explica que el nacer de nuevo es un nacimiento espiritual.
es reconocer la necesidad de Dios y volver a nacer. Dice, mientras que no nazca de nuevo, no verás el reino de Dios. Es decir, la habilitación no está mientras no haya el nuevo nacimiento. Después, cuando Jesús empieza a predicar en Mateo 4:17, dice la segunda palabra, que dice que en 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y entonces la segunda palabra, vuelvo a decir, que sabemos, que conocemos, por eso necesito mucho tu atención, porque a veces cuando caminamos un terreno que conocemos nos distraemos. La segunda palabra es arrepentimiento, es cambio de la mente, es reconocer nuestro error, nuestro pecado y volvernos a Dios. Un cambio de 180 grados como tantas veces hemos predicado. Con esto te quiero decir lo siguiente, que necesitamos rescatar la enseñanza y la predicación de Jesús sobre el reino. Dios está llamando a que la gente se vuelva al mensaje que Jesús enseñó, que es el mensaje del reino. Nosotros hemos por mucho tiempo hablado y enseñado mucho más de la iglesia que del reino de Dios. Y seguime con atención, por favor, lo que te quiero decir. Hermanos que ya tienen experiencia saben lo que estoy diciendo. ¿Saben cuántas veces Jesús habló de la iglesia en los 4 evangelios? 2 veces. 2 veces solamente Jesús habló del tema iglesia. Más de 100 veces en los 4 evangelios Jesús habló del reino de Dios. Y si Jesús habló más de 100 veces sobre el reino y solamente 2 veces de la iglesia, y yo no estoy hablando contra la iglesia, por favor, entiéndase lo que le quiero decir. Lo que te quiero decir que es mucho más fácil ser iglesia que ser parte del reino de Dios. Es mucho más fácil. La gente en nuestro tiempo ha sido instruida, enseñada a ser iglesia y no a ser parte del reino de Dios. Porque la iglesia ha enseñado eso. Pero creo que el Espíritu Santo está trabajando y está produciendo en la iglesia una predicación del reino de Dios que es totalmente diferente. Es decir, la iglesia es la agencia del reino de Dios en la tierra, pero no la limita. Es decir, el reino de Dios es desde siempre. Dios siempre tuvo en su mentalidad, Él es el Rey eterno que jamás perdió el control, que creó un mundo, que lo hizo para reinar y gobernar, y aunque el enemigo ha querido robar, Él siempre estuvo pensando en su gobierno y en un pueblo que le ama y que le sirva, que es un pueblo que le adora y que le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca perdió de vista eso. Y lo que Jesús vino a hacer no fue un parche. Jesús solamente vino a restaurar lo que el ser humano había perdido, que era el gobierno que Dios le había dado al ser humano. Entrar en la iglesia es mucho más fácil. Es decirle a las personas, vení a las reuniones y te va a hacer bien. Y claro que le hace bien. Claro que una persona que está mal, claro que una persona que tiene luchas, claro que una persona que está luchando en depresión o con problemas del que fuera, en la iglesia se va a sentir bien. Ser parte del reino de Dios es decirle a la gente, tenés que nacer de nuevo, tenés que arrepentirte y volverte a Dios. Y eso es mucho más duro. Eso es mucho más difícil. Eso cuesta mucho más. Pero Jesús enseñó eso. ¿Me estás siguiendo? Muchas personas se han arrepentido, como dicen varios predicadores, lo suficiente como para ser parte de una iglesia, pero no lo suficiente para ser parte del reino de Dios. Se han arrepentido para darse cuenta que necesitan de Dios, se han arrepentido para darse cuenta que necesitan de una iglesia, que necesitan ayuda de Dios, pero no lo suficiente para rendir su voluntad, su vida y el gobierno de su vida al Dios poderoso. Y entonces, mientras eso no suceda,
no hay habilitación para la bendición, para la prosperidad. Porque los que reciben el pan de cada día, los que reciben por añadidura todas las demás cosas, son los que buscan el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Bendito sea el Señor. Son los que rinden su corazón cada día a Él. Son los que le buscan de verdad. Y esto que te comparto para mí, digamos, lo medular del ministerio. Porque el anhelo del ministerio es ver la vida de los hermanos, de la iglesia prosperada. El anhelo, porque es el anhelo de Dios. De nada nos sirve que haya algunas familias prosperadas y otras no. De nada nos sirve que se logren cosas y otros no lo puedan hacer. El anhelo de Dios es prosperarte. Decirle al que está con vos, el anhelo de Dios es prosperarte. El anhelo de Dios es prosperarte. Pero no te puede prosperar si no estás habilitado. Y estamos habilitados cuando somos parte del reino. Y muchas personas pasa eso. Por eso nos pasa lo que a veces nos pasa. Mucha gente que es iglesia, porque forma parte, viene, está, pero no es parte del reino, sigue gobernando su vida, sigue tomando sus decisiones, y cuando algo no está como quiere, cuando algo no le gusta, como les vimos venir, no le vemos más venir, ni le vemos más estar. ¿Por qué? Porque en realidad el timón de su vida la sigue teniendo ella o él y no Dios. Porque si el timón de la vida lo tiene el Señor, nunca nada nos apartará del propósito y del proyecto de Dios para nuestra vida. No se puede disfrutar de los beneficios del reino, de la prosperidad, si no se está dentro de él. Pero tenemos que entender en el espíritu que el reino de Dios es prosperidad, que el reino de Dios es bendición. Tenemos que entender en nuestro espíritu y sacar de nuestra mente mentiras y engaños del enemigo y creer con todo nuestro corazón que estar en el reino de Dios es estar en camino a la prosperidad, a la bendición, porque Dios es Dios de prosperidad y Dios de bendición. Es incongruente, es una contradicción hablar del reino de Dios y estar sometido por siempre a la escasez. Podrá haber momentos, podrá haber tiempos, pero es incongruente, es una contradicción. Decir soy parte del reino de Dios y me falta todo lo que necesito para cada día sobre mi vida. Lo segundo que cae seguidito a esto, que somos habilitados a prosperar cuando vivimos los cambios que el reino demanda para nuestra vida. Es decir, cuando uno se somete al gobierno de Dios, tiene que haber sí o sí cambios evidentes en la vida. Y cuando hablo de cambios, estoy hablando de cambios evidentes de conducta, de procederes. No estoy hablando tanto de cambios religiosos, que está bien esto. Es decir, uno conoce el evangelio, empieza a ir a la iglesia, entonces se da cuenta que tenía ídolos, que tenía cosas que no servían, que era idolatría, y la empieza a sacar de su casa. Y está perfecto, es así, debe ser así. Pero además de esos cambios, tienen que ser cambios de conducta. Cambio, es decir, cuando el gobierno de Dios viene a nuestra vida, sí o sí tiene que haber cambio en la ética, en la conducta, en el proceder de las personas. Y eso habilita a Dios para bendecirnos. Si no hay cambio de carácter, de conducta, hay algo que no está bien. Porque seguirá gobernando la carne, seguirá gobernando el mundo y hasta el mismo diablo muchas veces, para que no hagamos la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas personas que se les habló más y se les enseñó más de la iglesia, que están en la iglesia, no prosperan porque siguen haciendo las cosas como lo hacían antes de conocer a Cristo. Simplemente por eso. Porque hemos conocido a Cristo. Pero si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antes de conocer a Cristo y no nos rendimos a la voluntad del Señor, los resultados que vamos a tener van a ser exactamente los mismos que teníamos antes de conocer a Cristo. Ser parte del reino es hacer las cosas bajo la autoridad del Señor, y eso sí o sí produce prosperidad. Sí o sí te lleva a crecer. Sí o sí nos lleva a lograr cosas buenas de Dios. Mirá, 3 evidencias de que una persona está dentro del reino de Dios. 3 evidencias sencillas. Y no la uses para mirar la vida de otro.
Usala para mirar tu vida. 3 evidencias. Si vos querés saber si realmente estás en el reino de Dios o si solo eres iglesia, lo primero que hace una persona que entra al reino de Dios, rinde su voluntad al Señor. Rinde su voluntad al Señor. No tiene excusas. Rinde su voluntad al Señor. Segundo, cambios evidentes. Hay cambios verdaderos, profundos en la vida de la persona. Hay cambios que se palpan, se ven en la vida de la persona. Tercero, prospera. No hay vuelta. Rinde su voluntad a Dios. Tiene cambios de conducta y su vida es prosperada. Es así. ¿Lo crees? Amén. El destino de toda persona es ser gobernada por Dios y el fruto será la bendición. O el destino de la persona será ser dominada por el diablo que vino a robar, a matar y destruir. ¿De qué lado estás? ¿O de qué lado querés estar? No hay mucho para elegir. Y lo tercero, que somos habilitados para prosperar cuando la prioridad en nuestra vida es venga tu reino. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no buscamos el reino de Dios por lo que el reino de Dios nos da. Eso es un error. Eso es un error. No es que buscamos de Dios por lo que Dios nos da. Lo que Jesús nos enseñó es a buscar el reino de Dios porque amamos al Rey. Porque queremos que la voluntad del Rey sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Porque anhelamos con todo nuestro corazón que el reino de la maldad, de la injusticia de este mundo caiga y se establezca el reino de Dios, de amor, de bendición, de justicia. Porque anhelamos con todo nuestro corazón que la gracia de Dios abarque y abrace a todas las personas. Y entonces, como consecuencia de que buscamos primeramente el reino de Dios, Dios te da el pan de cada día y las demás cosas por añadidura. Pero quiero terminar con esta ilustración. El hijo pródigo, Lucas 15. Es interesante que el hijo decide volver bajo la autoridad del Padre, figura de Dios. Porque se da cuenta que en el otro reino estaba siendo su vida destruida. Se da cuenta que en el otro reino que le parecía lindo, que quería vivir su voluntad, lo único que le había hecho era destruirle la vida. Y entonces él dice, ¿cuántos en la casa de mi papá, siendo aún empleados, viven muchísimo mejor que yo? Están en prosperidad, están en bendición, tienen el pan de cada día sobre su mesa, no necesitan nada porque están bajo la autoridad de papá. Y él entonces decide volver a la casa del Padre. Cuando él se arrepiente, figura de volver a nacer, y dice, vuelvo al Padre, él se aprende todo el discurso que le va a decir al Padre, llega al encuentro con el Padre no le deja ni decir una palabra, lo abraza y le habla de prosperidad. ¿Y de qué le habla? De la prosperidad de estar en el reino, de estar bajo la autoridad del Padre. ¿En qué sentido? El Padre, además que lo abraza y que lo perdona, que es lo que hace Dios con cada uno que vuelve arrepentido a Él y que todos necesitamos, hace 3 o 4 cosas que quiero que le prestes atención, por favor. El hijo venía en su corazón, en su mente, yo le fallé a papá, ya no merezco nada, que me haga un asalariado, un obrero, que me haga como uno de los jornaleros de él. Si yo ya tengo eso, a como estoy bárbaro. Pero el reino quiere que nosotros rompamos la mente de asalariado. Y no estoy hablando contra el salario, no se entienda mal. No se entienda mal, por favor. El reino no cesa asalariado. El reino, eres parte del reino. El reino estás habilitado a todo. Por eso el padre le dijo al otro hijo que se enojó, hijo, todo lo tenías acá, ¿por qué te enojás? Si querías comer, tomar, agarrar algo, todo es tuyo, es mío, es tuyo, es del reino. Pero el otro con una mentalidad religiosa no lo entendía eso. Y el hijo pródigo vuelve, el padre lo perdona, lo abraza, y lo primero que el padre hace, que le da un beso y demás, le dice, pónganle un vestido nuevo. Él estaba andrajoso, él estaba dando una mala imagen.
Lo que el padre se preocupa es decirle, pónganle en dignidad a mi hijo. Él no es un asalariado, él es parte del reino. Él se merece lo mejor, es mi hijo y le doy dignidad. Le doy dignidad. No va a andar como un mendigo, es príncipe del reino. Pónganle en un vestido nuevo, le dice. Le saca la vergüenza, porque la falta de prosperidad por estar lejos de la voluntad de Dios y la escasez muchas veces nos llena de dolor, de sufrimiento. Lo que el Padre hace es quitarle la vergüenza y darle dignidad al ponerle un vestido a su hijo. Le dice, no eres un asalariado, eres mi hijo. Lo segundo que hace el Padre, le pone sandalia. Y en la palabra de Dios nada es casualidad. Cuando Jesús enseña sobre el reino, lo enseña con propósito. Por eso que nada se te robe el enemigo. Cuando le pone sandalia, los que no tenían sandalia, los que andaban descalzos eran los esclavos, los asalariados. Ellos andaban descalzos, pero los hijos nunca andaban descalzos. Y cuando Dios dice, cuando el Padre ahí le dice, pónganle en vestido nuevo, pónganle en calzado, está diciendo, mi hijo no es un esclavo, mi hijo es dueño del reino, pertenece a este reino y está habilitado para vivir no como esclavo, sino como libre. Eres libre en el nombre de Jesús a crecer, a prosperar, a lograr un montón de cosas que Dios preparó para tu vida, pero si vives dentro del reino. Bendito sea el Señor. Es lo que la palabra de Dios dice. Por eso Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. Y después el pan nuestro de cada día viene. Lo tercero que hace el Padre, dándole un orden porque hizo muchas cosas, le dijo, denle un anillo. Con los anillos se sellaban los pactos. El anillo de un dueño de un lugar era el que ponían sobre un contrato, sobre un pacto. El anillo era autoridad. El anillo no lo tenía un esclavo. El anillo no lo tenía cualquiera. El anillo lo tenía el hijo. El que tenía autoridad era el hijo. Y como el reino de Dios es prosperidad, es bendición, dijo, maten el becerro más grande, más gordo, más lindo y hagan una gran fiesta porque este es mi hijo que ha vuelto. ¿Eso sabe cómo se llama? Prosperidad. Tener dignidad. No ser un esclavo, tener autoridad y que hagan una fiesta en tu nombre se llama prosperidad. El reino de Dios es prosperidad. El reino de Dios es crecimiento. Pero yo tengo sí o sí que estar dentro del reino de Dios. Tengo que sí o sí vivir los cambios que me confrontan. ¿Estás dispuesto a obedecer? Comerás lo mejor. Tendrás lo mejor. Dormirás bien, tendrás buenos sueños, tendrás buenos proyectos, disfrutarás de todo lo que te doy, pero estás dispuesto a obedecer. El hijo lo recibió porque volvió y se puso bajo la autoridad del Padre. Y es ahí esta búsqueda que nosotros tenemos que tener. Por eso yo quiero terminar este momento con una palabra, con esta palabra que Dios nos dio. Ministró a mi corazón y te la quise traer, iglesia. Yo creo que hay muchos argumentos en la mente. Hay muchos argumentos en los pensamientos. Creo que tenemos mucho de iglesia. Y la iglesia me tiene que ayudar, y la iglesia me tiene que esto, y la iglesia tiene... Y sí, es verdad. Pero Jesús solamente 2 veces habló de la iglesia. Y 100 veces, más de 100 veces, habló sobre el reino de Dios. Más de 100 veces habló de la importancia de ser parte del reino de Dios. De rendirnos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el dueño de nuestra vida. De que la autoridad sobre mi vida, sobre mi casa, sea la del Padre. El diablo ha usurpado siempre eso. Ha venido a robar la autoridad de Dios sobre este mundo y sobre la vida de las personas. ¿Por qué? Porque no quiere
que se establezca el reino de Dios. Él vino a robar, a matar y destruir. Y a veces aún en la religiosidad y aún a veces en la iglesitis ha tomado gobierno y ha tomado autoridad sobre la vida de las personas. La pregunta es, ¿se evidencian que has rendido tu voluntad al Señor? ¿Se evidencian cambios en tu vida? Estás destinado a prosperar. Estás destinado a prosperar. Si vengo a la iglesia, si soy parte de la iglesia, pero sigo gobernando yo mis asuntos, mi vida, mis decisiones, mis acciones, el sello de habilitación está lleno de tinta, la tinta roja de Cristo, su sangre, pero no la puede poner. Porque solamente habilita a aquellos que se arrepienten, que nacen de nuevo y que dicen: Señor, rindo mi voluntad a ti. Rindo mi vida a ti. Rindo todo lo que tengo, todo lo que soy a ti. Rindo mi casa a ti, mis hijos a ti, mis sueños a ti, mi noviazgo, mi futuro, mi proyecto a ti. Todo lo que tengo es tuyo. Y siempre me tocó tanto la palabra del salmista: ¿a quién tengo en los cielos, Señor, sino a ti? Y aquí aquí en la tierra, fuera de ti, no quiero nada. Nada. Nada que este mundo me pueda ofrecer. Porque si no es bajo tu reino, tu voluntad terminará esclavizándome. Terminará robándome la bendición. Terminará trayéndome escasez. Y a lo mejor no sea la escasez económica, pero sí la escasez de paz, de tranquilidad, de felicidad, de proyectos.